¿Qué tal, Eurocuriosos? Quizás sea el último día que conscientemente, porque inconscientemente se me escapará, sea el último día que os salude así. Bienvenidos a la Weekly de Toxic Vision, el podcast donde repasamos toda la información del multiverso eurovisivo. Aunque ya os lo explicaré con detalle al final, pero bueno, ya en otros vídeos ya lo he explicado. Seguramente esta sea la última Weekly tal y como la hemos conocido hasta ahora. Pero eso os lo explicaré al final del podcast. Nada, vamos a repasar todas las noticias de Eurovisión Junior, de preselecciones nacionales. Hoy hay un montón de noticias. Ha sido una semana muy hardcore. Súper hardcore. Entonces, bueno, pues nada, aquí vengo a intentar resumiros un poco todo lo que ha sido esta semana apocalíptica relacionada con el mundo de Eurovisión. Estamos los miércoles aquí en el canal de Chico Tóxico desde hace unos días. En Twitch a las 9 de la noche y hacemos el directo. Tú quizás estás viendo el podcast en diferido en YouTube, en Spotify, quizás lo puedes ver ahí también, o lo estás escuchando en iVoox o en el podcast de Apple. Bueno, porfi, déjale un like, suscríbete al canal, déjale 5 estrellas, aunque sea porque es la última vez. Vamos a repasar las noticias que, como os digo, son muchas, un montón, así que nada, el camino se demuestra andando. Dejamos la semana pasada, el miércoles pasado, la situación en que sabíamos que se iba a celebrar durante el jueves y el viernes, se iba a celebrar esa junta, esa reunión en la web de las distintas televisiones. Hago una pequeña introducción donde supuestamente se iban a votar las nuevas reglas que se habían propuesto por parte de la web, pues, para asegurar las votaciones y ciertas cosas relativas a la participación de Israel, pero que en principio no se iba a votar la participación de Israel, porque esa votación se había cancelado. Llegamos a ese jueves, a esa reunión de ese jueves, ese viernes, con estas noticias, ¿no? La web trata de evitar una votación secreta sobre la participación de Israel que podría celebrarse este jueves, porque el programa en ese momento no lo sabíamos. Esta Asamblea General de la web no estaba claro si iba a debatir la continuidad de Israel, no se sabía si se iba a poder forzar esa votación. La OER estaba intentando presionar una votación a mano alzada para evitar el voto secreto. Eso, lógicamente, directamente decir sí, no quiero, pues eso lo hace más tenso y seguramente hacía que muchos países se echaran para atrás. Pero España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia mantenían en principio su amenaza de retirada si Israel participaba. Según esta noticia de 20 minutos, la delegación española había propuesto que los países en conflicto participaran sin bandera, como se hace con los deportistas rusos en los Juegos Olímpicos. Pero esto solo lo ha publicado 20 minutos. No hay esa información si realmente ha venido de Radio Televisión Española. A mí sí que me sonaba un poco raro, pero bueno, realmente solo lo he visto informado en 20 minutos y yo de verdad que no estoy muy seguro de si se han sacado un poco de la manga esa información. Pero bueno, aquí está publicada. Llegamos con esta noticia, por ejemplo, desde Alemania, ¿no? Hablando de la incertidumbre en el Bundestag, en el Parlamento de Alemania, sobre la participación de Israel en Eurovisión 2027. Por lo tanto, algo que se estaba debatiendo también a nivel gubernamental. Wolfgang Weimer comparecía en la Comisión de Cultura y Medios del Bundestag para tratar la posible exclusión de Israel del festival y declara:
haber realizado numerosos intentos y llamadas en las últimas semanas para asegurar que Israel pueda cantar. Admite no tener garantías sobre el desenlace final, no sabemos exactamente cómo resultará, pero desde el gobierno alemán se confirma que se han realizado numerosos intentos y llamadas en las últimas semanas para asegurar que Israel pueda cantar. Públicamente vemos cómo desde otros países y dirigentes de gobiernos confirman que han intentado interceder y meter presión directamente a la UER sobre este asunto. Lo digo por toda esa retahíla de los gobiernos no participan, solo son las cadenas de televisión, no son los países, no son los gobiernos, son las cadenas de televisión. Bueno, pues no sé, yo les habría colgado directamente. Si de verdad, sí, es como, no, si usted no participa, ¿qué me hace usted llamando? Le cuelgas y ya está, ¿no? Pero parece que no ha sido así. Parece que no ha sido así. Llegamos al día de la reunión, se nos confirma, ahí parece que sí que ese día que se va a votar en el programa, y se nos filtran un poco, se nos filtra bastante, se nos ha filtrado absolutamente casi todo, cómo iban a ser las votaciones. Habrá 2 consultas separadas, una para las reglas y otra para Israel. Se confirma el inicio del proceso de votación en la Asamblea General con estas 2 consultas distintas. Se filtran estas imágenes de la sala y que muestran las instrucciones para el voto secreto, sugiriendo que este será el mecanismo empleado. El procedimiento estipula el uso de papeletas físicas con las opciones yes, oui o no, non, que se depositarán en urnas fuera de la sala. La normativa muestra en pantalla clara que solo se permite el voto de un delegado por cada miembro de pleno derecho. Pero confirman que solo en el caso de que la primera votación, y bueno, al final se confirma que ahí está un poco la trampa, si admites las nuevas reglas de votaciones, intrínsecamente estás también aceptando la participación de Israel, cosa pues que cabrea a mucha gente. Entonces, la única manera de poder votar la participación de Israel era rechazando esas medidas preventivas o de mejora en las votaciones, cosa que de verdad que es que no tenía absolutamente una cosa nada que ver, porque esas medidas es para que ningún país pueda hacer trampa, para que las votaciones mejoren, pero no era una votación directamente solo para... no eran unas reglas solo hechas explícitamente para Israel, que originalmente sí. Pero bueno, hicieron... Desde luego la UER hizo absolutamente todo lo posible para que esa votación de Israel no se produjera. Esto fue el resultado de las votaciones. El 73,7% de los miembros de la UER aprueba el paquete de reformas para 2026, lo que implica de facto la permanencia de Israel y bloquea la votación específica sobre su expulsión que exigían varios países. Ante este resultado, España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han anunciado su retirada de la competición como protesta. Eso lo iremos viendo ahora. Pero hubo una petición, y eso sí que fue muy importante, de 8 países, 8 delegaciones, que si no me equivoco, a ver si las consigo recordar de memoria, pero bueno, es que son las 5 de siempre, más Montenegro, más Turquía, más Argelia, si no me equivoco, exigieron el voto secreto, y esto está en los reglamentos de la UER, cuando 5 o más países piden una votación de un tema con voto secreto, se debería de poder hacer. Se les denegó completamente. Directamente la presidenta de la UER en la Asamblea General les digo, eso no se os va a conceder, lo cual es totalmente ningunear a todos esos países, porque es algo que está estipulado en las reglas de la OER, y directamente dijeron, eso no se va a votar. Así que el final de la votación fue directamente que se aprobaban las medidas y Israel continuaba participando en Eurovisión 2026. Este fue el comunicado de la UER. Tras la votación, los miembros respaldan las reformas y abren la puerta a la participación de todos los países en 2026.
Los miembros de la UE reunidos en la Asamblea General, es lo que dice el comunicado, han respaldado en votación secreta los cambios de las reglas, permitiendo participar a todos los miembros que las cumplan. Una gran mayoría, tal y como dice el comunicado, acordó que no era necesaria una votación adicional sobre la participación. Te quiero decir, o sea, ¿veis cómo retuercen todo para acabar diciendo que la gente no quería una votación adicional sobre la participación, porque el festival seguirá adelante con las nuevas salvaguardas? Durante el debate, varios miembros... suscripción de Robercas, muchísimas gracias por la suscripción. Un asbesto muy fuerte. Durante el debate, varios miembros subrayaron la importancia de proteger la independencia de los medios públicos y la libertad de prensa, especialmente en zonas de conflicto como Gaza. Delphine Ernet-Kunsi, presidenta de la UE, afirma que el resultado demuestra el compromiso compartido con la transparencia y la confianza, porque lo dice ella, y las emisoras deben confirmar ahora su asistencia a la lista completa de participantes. Se anunciará antes de Navidad. Así es como lo han comunicado. Nada más conocerse ya que se había acabado la votación. Habrá otros. Países Bajos parece que tenía el botón ahí preparado y alguien le dijo, ya hemos votado, dale al botón, porque es que fue instantáneo. Países Bajos, la cadena de televisión Abrotros, se retira de Eurovisión 2026 tras la decisión de la UE de mantener a Israel. Anuncia oficialmente que no participará en el festival de 2026 tras un extenso proceso de deliberación con diversas partes interesadas. El comunicado confirma que la Asamblea General de la UE ha decidido hoy permitir la participación de Israel en 2026, una resolución que Abrotros no comparte. La cadena sostiene que las injerencias políticas de la edición anterior y la situación en Gaza hacen que la presencia de la CAN, la televisión de Israel, sea incompatible con sus valores de humanidad y libertad de prensa. Taco Zimmerman, director general, sentencia: la cultura une, pero no a cualquier precio. Para nosotros, estos valores no son negociables. Abrotros ya lo sabíamos además que se iba a negar a retransmitir, el festival, e incluso comunicaban que se retiraban de Eurovisión para siempre mientras Israel participara. Pero ellos como cadena, como Abrotros, ¿no? La cuestión es que el sistema de televisiones públicas de Países Bajos, hay varios miembros adscritos dentro de la web, y parece que sí, en Países Bajos se va a acabar emitiendo el festival de Eurovisión, lo cual es un poco flopazo, ¿no? Bueno, no van a participar. La cadena que se supone que se iba a encargar de la organización no lo va a hacer, pero va a haber otra cadena de televisión que sí que va a retransmitir el Festival de Eurovisión en Países Bajos. Una pena, ¿no? Por parte del país que no haga eso, pero bueno. Y aquí llega la noticia. Una vez que se confirma la votación, estábamos todos con los dientes apretados, súper tensos. Y esta noticia que es histórica totalmente para nosotros. Radio Televisión Española oficializa su retirada y confirma que no emitirá Eurovisión 2026. Radio Televisión Española anuncia su retirada definitiva tras la negativa de la UE a realizar una votación específica sobre Israel y la aprobación de las nuevas medidas. 738 votos a favor, 264 en contra. La corporación confirma el apagón. No emitirá ni las semifinales del 12 y 14 de mayo, ni la final de Viena del 16 de mayo. Alfonso Morales, secretario general, califica las medidas de insuficientes y denuncia que la UE permite dobles raseros al no sancionar los incumplimientos de la CAN. La decisión ejecuta el acuerdo del Consejo de Administración de septiembre, citando la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel. Aquí está el comunicado oficial donde se anuncia la retirada. Por primera vez España, desde su inicio de su participación en el año 61, de forma ininterrumpida, el país que desde hace más tiempo participaba consecutivamente en la final de Eurovisión, pues nos damos de baja.
Nada, no sé cómo explicarlo, pero vamos, una explosión mental impresionante. No, sigue. La tarde y el día fue impresionante porque continuaron los titulares. La RTE de Irlanda confirma el boicot. Ni participará ni emitirá Eurovisión 2026 por la presencia de Israel. La RTE oficializa que Irlanda no competirá ni retransmitirá el festival. La emisora califica de inconcebible participar ante la atroz pérdida de vidas en Gaza, la crisis humanitaria, el asesinato de periodistas y la negación de acceso a la prensa internacional. La decisión recibe el respaldo del Sindicato Nacional de Periodistas y la campaña de solidaridad Irlanda-Palestina. El partido Sinn Féin critica que la UE no sometiera a votación la expulsión como hizo con Rusia. Irlanda se une a las retiradas de España y de Países Bajos. Pues nada, otro país que también había avisado de que en caso de que la resolución fuera así, ellos no participarían este año. Bien por Irlanda. Y Eslovenia, uno de los que realmente más ha peleado, más ha protestado y que quizás incluso le debemos la situación actual a ellos porque fueron los primeros en poner la amenaza sobre la mesa. La RTBSLO confirma su retirada. No participaremos en nombre de los 20.000 niños muertos en Gaza. Natalia Gorczak, presidenta de la RTV Eslovenia, oficializa que el país no concursará tras confirmarse la presencia de Israel. Tampoco emitirán el festival. La delegación eslovena solicitó sin éxito un voto secreto específico sobre Israel junto a España, Montenegro, Países Bajos, Islandia y también Turquía y Argelia. 7 en algunos lados, 8 en otros. Tampoco queda claro si son 7 o 8 los países que pidieron esa votación secreta. Pero bueno, que los países así extra que estaban ahí fueron Montenegro, Turquía y Argelia. La directora de la televisión declara: no podemos estar en el mismo escenario que la representante de un país que ha causado un genocidio. También se denunció ante la Asamblea que la UE es rehén de los intereses políticos del gobierno israelí. Entrecomillado, ¿eh? Estas fueron las declaraciones que ha hecho Eslovenia. Y recordaron pues, cómo fue de rápida la expulsión de Rusia en 2022 y la diferencia el doble rasero que se está y el doble comportamiento que se está teniendo con respecto a este tema. También hubo respuestas, tenemos 4 bajas, por tanto, 4 países en ese mismo día que se dan de baja de Eurovisión 2026. Portugal, la RTP, confirma su participación en Eurovisión 2026 y vota a favor de las nuevas reglas. Portugal ha decidido mantener su participación, desmarcándose de la postura de sus vecinos ibéricos, nosotros. La RTP votó a favor, argumentando que estas permiten que los países participen con un mayor grado de confianza en los resultados. El comunicado oficial subraya que la aprobación de las reformas excluía automáticamente la votación sobre la continuidad de Israel, permitiendo así que el festival prosiga conforme a lo planeado. Va a haber más noticias de Portugal, estamos así siguiéndolo cronológicamente. Martin Green, el presidente de Eurovisión, jefe de Eurovisión, dio esta entrevista a la SVT. Vamos a escuchar sus declaraciones. Well, what I'm pleased is the membership have had a full opportunity to debate it, and I can tell you it was a full, frank, honest and quite moving debate. But as we can see from the emphatic result, what they really came together on is a belief that Eurovision Song Contest shouldn't be used as a political theatre. It must retain some sense of neutrality. Remember, it is not governments that participate in Eurovision. It is public service broadcasters and artists. And I think the conclusive result today underlines that and backs that. Bueno, repite el mismo discurso de siempre, que me pone negro. A mí me pone negro.
bueno. Nada, que sí, que no participan gobiernos, que solo las cadenas de Very televisión. vocal in their opposition of Israel participating in the Eurovision Song Contest specifically because of Y le pregunta por los Israel's países military operations in Gaza. Do you feel that que, there is still room for debate with them, que se han or retirado. are we ready to see Eurovision without some of the members? Well, again, whilst no one can be failed to be moved and appalled by events in the Middle East, again, there is an acceptance that it is not governments and their decisions that take part in Eurovision. It is their public service broadcasters. Now, obviously, some members, a few members, feel very passionately about that, and I have full respect for that. Es que hay cosillas, hay detallitos que a mí de verdad, yo es que o leo entre líneas que... pero esto ya es personal totalmente. Ese a few members, solo unos poquitos. Porque está diciendo que sí, que ha habido unos cuantos países que se han ido y que si hay espacio para poder hablar con ellos. Y dice, bueno, repito, solo unos pocos países. Digo, bueno, o sea, como quitándole importancia y que efectivamente que no son los países, que son las cadenas de televisión, lo que siempre repite todo el rato. We think it's about 5 of them, which means that we estimate there'll be about 35 broadcasters participating next year, our 70th anniversary. So it will be a full show. And I very much hope that those few broadcasters who feel they can't be there next year will return back to us in 2027. Y aquí confirma que habrá 35 países. El director del festival declara que espera contar con 35 países participando en la próxima edición. Expresa su esperanza de que los países que se han retirado regresen en el 2027, de que se nos pase la rabieta y que el año que viene volvamos. Y bueno, de confirmarse esta cifra, la edición número 70 de Eurovisión tendría el menor número de participantes desde la introducción de las semifinales y el dato global más bajo desde 2003. Con respecto a estas declaraciones, bueno, y de todo lo sucedido, todos los tweets que ha ido poniendo José Pablo López, pues nada, es que son realmente... una maravilla. José Pablo señala que pese al 70 aniversario la participación cae a 33. Él asegura que son 33 países, cifra que bajaría a 30 sin las incorporaciones de última hora que ha habido en las últimas semanas. Denuncia que la OER ha repescado en condiciones desconocidas a Bulgaria, Rumanía y Moldavia. Y ya veremos, hay otra noticia relacionada con esto de las condiciones desconocidas. Países que se retiraron por problemas económicos y con audiencias marginales, como por ejemplo el 2,7% de audiencia que tenía Rumanía de Eurovisión, que tú me dices, un país que tiene, cuando emite un programa y tiene un 2,7% de audiencia, ¿le viene a cuenta participar y retransmitirlo? Pues parece que este año sí. Revela intentos de la organización por invitar a Canadá y a Kazajistán, criticando que este último participó hace poco en Intervisión, el certamen organizado por Rusia. Y López sentencia la gestión de la crisis: ni con el mejor maquillaje se arregla esto. O sea, aplausos, José Pablo, eres un crack. En esa entrevista a Martin Green, al final la televisión pública sueca acaba confirmando que participará en el festival este año, desmarcándose de los boicots anunciados por Países Bajos, España, Irlanda y Eslovenia. Y bueno, también en el artículo habla de cómo el presidente israelí Isaac Herzog agradece el apoyo recibido, mientras que la SVT advierte, esto es curioso, que su postura podría cambiar si no existe una amplia adhesión europea. Esa coletilla de ese mensaje es como te deja así, como diciendo, o sea, que sí que participas, pero que su postura podría cambiar si no existe una amplia adhesión europea. Pues no sé si con los movimientos de las últimas horas considerarán que hay amplia adhesión europea o no, ya lo veremos. Bélgica, la RTBF confirma su participación, pero el sindicato CGSP llama al boicot de los artistas. Jean-Paul Philippot confirma que la RTBF estará en Viena sin mirar hacia otro lado, argumentando que el servicio público debe permanecer fiel a la humanidad, la independencia editorial y la libertad.
La ministra de Medios, Jacqueline Galland, aplaude la decisión, mientras que el sindicato CGSP Culture insta a los artistas y trabajadores del sector a no participar mientras Israel siga en el concurso. La RTBF y la VRT sostienen que las nuevas normas de la AUER son un paso, pero piden ir más lejos. La AUER establecerá un task force para tratar la protección de periodistas. No hay noticias muy claras, pero en principio parece que entre la RTBF y la VRT, la francófona y la flamenca, no estaban realmente de acuerdo. La VRT no quería, la RTBF sí. Y ahí ha quedado un poco la cosa. Una pena, porque Bélgica en principio era de esos países que sí que estaban protestando más, que parecían que iban a ser más reticentes. Al final parece que Bélgica no se ha atrevido a dar el paso y sí que van a participar Eurovisión. Polonia. La TVP confirma su participación. Damos una oportunidad a que la música llene el espacio. La televisión pública polaca oficializa su participación en Viena 2026, asegurando ser conscientes de la escala de las tensiones y de las emociones actuales. Justifica la decisión afirmando que creen que Eurovisión aún tiene la oportunidad de volver a ser un espacio lleno de música y solo música, alineándose con la inmensa mayoría de miembros de la AUER, según ellos. La emisora confirma que los preparativos ya están en marcha y que el plazo para enviar canciones a la preselección nacional sigue abierto. Muy gracioso, porque muchos de los países que están volviendo y diciendo que vuelvan, cuando llegó el momento, fueron los que pidieron, en el 2022, fueron los que solicitaron el voto y la expulsión de Rusia, y lo tuvieron clarísimo. Debe ser que si tienes las bombitas aquí al lado, cerca, sí que te preocupa el tema. Si te separan unos cuantos miles de kilómetros más, pues ahí ya no te preocupa tanto, ¿no? Curioso. Islandia también confirma, y esta sí que ha sido bombazo. Islandia se lo estuvo pensando toda la semana. Una vez acabado la votación, era un poco raro porque Islandia también había sido de los más críticos, ¿no? Y entonces cuando acabó la votación acabaron diciendo: nos lo tenemos que pensar, lo tenemos que hablar, lo diremos el próximo miércoles. Que fue un poco, ¿qué tenéis que hablar? Si ya lo tendríais que haber tenido todo hablado y simplemente tener preparada la postura una vez hecho el resultado. Bueno, Islandia, que además recordemos, por ejemplo, que los Atari, o sea, en la sociedad islandesa está yo creo que muy popularizado el apoyo a Palestina. A recordar que en Atari en 2019 los Atari sacaron la bandera palestina. Ha habido muchas protestas este año. Entonces era un poco raro y estábamos un poco diciendo: Islandia, ¿por qué no dice nada? Pero bueno, ha confirmado hoy su retirada, diciendo: ni la alegría ni la paz reinarían si participamos. El director general Stefan Eriksson anuncia que Islandia no participará. La RUF concluye que las reformas de la AUER son insuficientes y que la participación de Israel ha dañado la reputación del concurso, generando rechazo en la opinión pública y el sector artístico islandés. La emisora declara que el objetivo de unir a la nación no se lograría este año, ni la alegría ni la paz reinarían en torno a la participación de la RUF, y todavía no se ha decidido si se celebrará el Sonvapenin, la preselección nacional. Entonces no sabemos si la van a cancelar o la van a convertir en un evento independiente, como hemos hecho nosotros con el Benidorm Fest. 5 países. Al final tenemos 5 países en la lista que dan la espalda a la AUER y que se retiran de Eurovisión este año, batiendo el récord que por protestas en el 69 habían sido 4 países. En ese año 4 países se celebraron protestando porque las reglas, se produjo un cuádruple empate. Las reglas no estaban previstas para que hubiera 4 ganadores. Ahí se cabreó todo el mundo y entonces también, pues por la gestión de cómo se hicieron las cosas, 4 países se retiraron. Este año, pues bueno, en esta edición la AUER bate el récord de gente que sale reventada, con 5 países que se retiran del festival. Y ahora volvemos a las noticias de Portugal. 17 artistas, 17 músicos, artistas del Festival de Canção anuncian que rechazarán ir a Eurovisión si ganan. Nombres como Cristina Branco, Mateu, Rita Díaz, Diodie firman un comunicado rechazando representar a Portugal en Viena si vencen
el certamen. Los artistas denuncian la violación de derechos humanos y lamentan que la RTP votase a favor de Israel, criticando el doble rasero respecto a la expulsión de Rusia. Son 16 compositores en el concurso. Entonces, en realidad, la última noticia que he leído es que 11 de los 16 participantes sí que estarían apoyando el boicot. Pero la RTP también ha dado un comunicado que pase lo que pase, ellos seguirán participando en Eurovisión, que se ha tomado la decisión, como diciendo, bueno, si al final no gana ninguno quiere ir, pues ya enviaré a quien sea. Pero bueno, en Portugal la cosa está calentita con la decisión que ha tomado la televisión portuguesa. Vamos a Finlandia. Finlandia se alinea con el bloque nórdico y confirma su preparación para participar en Viena 2026. Confirman, por lo tanto, su participación tras la votación. Yle, la tele de Finlandia, votó a favor de las reformas junto a la televisión de Suecia, Dinamarca y Noruega, defendiendo que los cambios fortalecen la independencia del certamen frente a influencias políticas. Eso por parte de Finlandia. ¿Os acordáis que os comentaba antes que la presidenta de la UER había denegado la votación, ¿no? Bueno, sale esta noticia. Francia carga contra la decisión de Radio Televisión Española. A través de su Ministerio de Exteriores carga contra la decisión de Radio Televisión Española de retirarse del festival. El ministro francés señala que no se van a implicar nunca en la vía de un boicot contra un pueblo, a sus artistas ni a sus intelectuales. Entonces, al final nos acaban echando la peta. Menos mal que tenemos a José Pablo López para contextualizar un poco. Recordando que Delphine Ernotte, que es la presidenta de France Television, es también quien preside la UER y quien nos denegó la votación específica sobre Israel. Así que os podéis imaginar de dónde vienen según qué posturas y por qué nos critican según qué cosas y por qué nos niegan según qué otras. Y esta ya es también de las de traca, ¿sabes? Porque es que yo ya no sé qué más hace falta para llevarnos ya. Es que ya no hay manos para llevarnos las manos a la cabeza. Eurovisión, en este artículo, Eurovisión Spain, se hacen eco de una exclusiva de Ynet, un medio israelí, informando que el presidente de Israel, Isaac Herzog, lideró un equipo diplomático para presionar a los miembros de la UER y evitar la votación sobre la expulsión de Israel. La estrategia consistió en instar a los países a apoyar las nuevas medidas de contención, como reducir el televoto, para silenciar a los críticos sin llegar a echar al país, asumiendo que una votación directa habría supuesto su suspensión. El jefe de la CAN, Golan Yopaz, y un equipo legal trabajaron presencialmente en Ginebra para asegurar el apoyo de estas reformas y evitar el efecto bola de nieve en otros ámbitos. Un alto funcionario de la UER admite anónimamente que la organización enfrenta ahora un gran reto y un daño reputacional severo tras la ola de retiradas confirmada de España, Eslovenia, Irlanda, Países Bajos y ahora de Islandia. Lo que os quiero decir es que un organismo oficial, o sea, el presidente de Israel crea un grupo de trabajo, un grupo diplomático y que ha estado durante tiempo justamente organizando para convencer a los distintos miembros de la UER para que hagan una cosa, para que hagan a la otra. Esto también para que Martin Green, es que parece que se lee algunas noticias, otras no, por el hecho de que los países, que los gobiernos, los países no participan en Eurovisión, que son las cadenas de televisión. Pues hay algunos gobiernos que sí que parece que están participando, ¿eh? Hay algunos que sí. Pero no sé, esas noticias no llegan, parece que no llegan a la sede de la UER. Después de todo lo sucedido, otro super tuit de estos de José Pablo López, que estalla contra la UER. Lo de Ginebra fue
una farsa cocinada en despachos. Denuncia que la votación de la Asamblea no fue espontánea, sino fruto de maniobras de Israel en la sombra durante meses, calificando el debate de farsa. Afirma que el principal argumento de la UER ha quedado destrozado, pues la neutralidad no está garantizada y el gobierno israelí seguirá utilizando el festival políticamente. El directivo acusa a la UER de guardar silencio ante ataques muy graves a RTV, pues que es Israel nos ha puesto a caldo absolutamente a España y a todos los países que hemos ido en su contra, asegurando que la organización ha consentido que les califique de propagadores de odio y de muchísimas más cosas nos han calificado. López concluye criticando la inacción del organismo. A ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio. Nada. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Es que es impresionante. Mientras tanto, Austria, el director de la ORF, que el mismo, el que va a organizar Eurovisión este año, el mismo que fue a reunirse en presencia a Israel con el director de la televisión de Israel y con el presidente de Israel, ese mismo, que se hizo unas fotitos ahí todos sonriendo con ellos. Él asegura que el show no se resentirá pese a los boicots y a la caída de ingresos. Minimiza el impacto de las retiradas. Voy a traducirlo para que lo podáis ver. Minimiza el impacto de las retiradas y asegura que el espectáculo no sufrirá, ya que la cadena está bien presupuestada y la subvención de la UER no varía por el número de países. Reconoce que la ausencia de España, miembro del Big Five que aportó casi 335.000 euros en 2024, es el golpe financiero más duro para la UER. Confirma que seguirán negociando hasta el 10 de diciembre, hoy, para intentar convencer a algún país, y menciona los regresos de Bulgaria, Rumanía, Moldavia y el interés de Canadá. En fin, según ellos, pues nada, que no les va a causar la falta de financiación de estos 5 países, pues no les va a causar ningún problema. Más países que van dando su posicionamiento. La GBP de Georgia confirma su participación. Aún no han definido nada de cómo van a hacer la selección, pero supuestamente que será internamente. Pero bueno, Georgia sí que confirma después de esta reunión su participación. Y bueno, repercusiones más en Portugal. Trabajadores de la RTP protestan contra la decisión de mantener la participación en Eurovisión. La postura surge como respuesta a la postura oficial de la cadena pública, que votó a favor de las nuevas reglas y confirmó su asistencia en Viena. Es que noticias esta semana es que hay una barbaridad. O sea, ganadores de Eurovisión como Johnny Logan, como Emily de Forest, y se me ha olvidado el nombre del Portugal, pero ya sabéis, el ganador de Portugal, porque es que no hay otro. Bueno, pues todos y muchísima gente más, pues denunciando públicamente, criticando la participación de sus países en Eurovisión. Salvador Sobral, muchas gracias. Se me ha atascado la cabeza. Pero bueno, repercusiones, declaraciones, nuestro ministro de Cultura, de todo el mundo, de políticos, de todos los bandos aquí en España. Pues bueno, si tuviera que traer absolutamente todo, no acabamos hoy. Pregunta que se hacía mucha gente, el Benidorm Fest. Tras la retirada de España de Eurovisión 2026, el Benidorm Fest se desliga del Festival Europeo. El ganador ya no representará al país, consolidando el evento como una plataforma de música nacional con identidad propia. RTV establece, esto ya lo sabíamos, un premio económico de 100.000 para el artista y 50.000 para el equipo de composición. Pues nada, confirmado que tendremos Benidorm Fest, pero como evento independiente. Muchísimos creadores de contenido, muchísimos medios digitales hemos tenido pues también repercusión. Yo os haré un resumen al final, pero pues eso, muchísimos medios se declaran en boicot, a realizar el boicot también a Eurovisión este año, y entre ellos, pues por ejemplo, Eurovisión Spain y con su Pre-Party, un movimiento también muy valiente y
y muy potente, muy fuerte. Cancelada la pre-party ES de Madrid 2026 en apoyo al boicot de RTVI contra la UER. Eurovisión Spain anuncia la suspensión de la edición 2026 que iba a ser su 10º aniversario como un acto de responsabilidad y apoyo a las televisiones que se han retirado. La organización declara que no pueden celebrar un evento vinculado a un festival que consideran cómplice de un Estado genocida y de la vulneración reiterada de su propio reglamento. El comunicado denuncia que la UER consiente un entorno inseguro, manipulado y politizado, alejándose de los valores fundacionales de respeto y convivencia. Pese a la cancelación, agradecen el apoyo recibido durante 9 ediciones y cierran con una promesa de futuro volveremos. Y una lista de todos los artistas que han pasado por las 9 ediciones de esa pre-party, una lista infinita, interminable. Pues nada, movimientos muy valientes de creadores de contenido, de medios digitales, que viven y se desarrollan alrededor de Eurovisión y que este año van a apoyar el boicot. Esta noticia que os comentaba antes, que estaba relacionada con las repercusiones económicas y, por ejemplo, del presidente de la ORF, que decía que no iba a haber problema financiero. La OER, se sabe que la cuota de participación este año no aumentará para los países restantes que vayan a participar pese a las retiradas. La Unión Europea de Radiodifusión confirma a la NRK de Noruega que ninguna emisora pagará más por participar en 2026 como consecuencia de la retirada de otros países. Básicamente una decisión cortafuegos para evitar que muchos países que tienen problemas financieros se retiren debido a que hay que suplir, pues todo el dinero que va a faltar de los países que nos vamos. La organización mantiene las tarifas preliminares comunicadas en septiembre, disipando los temores de un sobrecoste tras las bajas de Países Bajos, España, Irlanda, Eslovenia, etc. La OER declara que aunque un pequeño número de miembros no participe, un pequeño número, esperan contar con alrededor de 35 emisoras en Viena. Es muy curioso como este año, pues eso, ¿no? Como durante muchos años, los últimos años, las tarifas de participación era uno de los motivos recurrentes por muchísimos países para no participar. Las tasas son muy altas, no lo podemos permitir, tenemos problemas financieros. Este año ha habido barra libre de chupitos para todos, no hay subida de precios aunque haya el menor número. Aquí invita a todo el organizador de la fiesta. Y este año se va a poder subir al carro quien le dé la gana. Eso está clarísimo. Bueno, esta ha sido toda la movida hasta ahora. De Eurovisión 2026. Tenemos a 5 países. La lista definitiva no se ha publicado. Sí que se dijo que la lista definitiva iba a ser hoy, en principio, porque pero bueno, luego dijeron que, como habéis leído, que iba a ser antes de Navidades. Así que seguramente, quizás, en los próximos días, en las próximas semanas, todavía tengamos reacciones y movimientos al respecto. O sea que, bueno, puede realmente pasar un poco de todo. Todo esto justo en la semana vamos a hablar del Junior, en la que se celebra Eurovisión Junior, y que tendríamos que estar muy atentos de todos los ensayos y de Gonzalo Pinillos y de su participación en Eurovisión Junior, que se celebra este año en Tiflis. Arrancan los ensayos individuales en Tiflis esto es con el primer ensayo, la primera jornada, 9 delegaciones: Malta, Azerbaiyán, Croacia, San Marino, Armenia, Ucrania, Irlanda, Países Bajos y Polonia. Inauguraron el escenario del Gymnastic Hall en una edición en la que no había prensa acreditada de ningún tipo, y que por lo tanto las noticias, las fotos y todo ha sido, pues nada, cuentagotas, 4 cosas y ya está. Aquí podemos ver pues fotos, por ejemplo, de ensayos de
de Malta, para que veamos un poco pues, cómo son sus puestas en escena, sus vestuarios. Azerbaiyán, Croacia, San Marino, Armenia, Ucrania, Irlanda, Países Bajos, Polonia. Fantástico. La segunda jornada, ahí ya sí que estábamos nosotros. Los 9 países restantes, Macedonia del Norte, Montenegro, Italia y Portugal, España, Georgia, Chipre, Francia y Albania, pues completan esta primera ronda de ensayos. Vamos a ver también las imágenes de los distintos países y ahora veremos una actuación y más fotos de Gonzalo Pinillos y de su ensayo, porque RTVE la web no publica nada, no te da ni una foto, pero RTVE te lo filtra todo, que da gusto. Hasta dice, yo te voy a dar 20 segundos, lo que tú quieras de ensayo. ¿Tú qué quieres? Contenido, yo te lo doy. Bueno, aquí tenemos a Macedonia del Norte, Montenegro. La verdad es que el escenario pinta muy bien. Italia pinta chulísimo, las fotos, lo grande que es, o sea, y las pantallas que hay absolutamente por todos lados. Estas son imágenes de Portugal y la verdad es que luce bastante pro, bastante chulo. Y aquí tenemos fotos de Gonzalo Pinillos y de su puesta en escena. Va con esa chupa a lo Indiana Jones, a lo aventurero, con esa especie de círculo biblioteca y con esas imágenes así, ¿no? De piratas y de distintos tipos de aventuras. También va a estar en el piano y acompañado de sus 2 bailarines. Al final entra en ese círculo que va a ser como... como el teletransporte, ¿no? Al mundo de fantasía, y con ese Érase una vez, Once Upon a Time ahí escrito, con pirotecnia y todo. Ahora veremos un poquito más de... Ahí vemos con los fuegos artificiales. Ahora veremos un vídeo de los ensayos. Esta es la puesta en escena de Georgia, Chipre, Francia, más francesa, le falta una barra de pan en la mano. Albania. ¡Ole, las frutas y las verduras! Yo este año Albania es de mis favoritas. Es de mis favoritas. Bueno, tenemos aquí detalles de este primer ensayo de Gonzalo Pinillos, en el que ya hemos descubierto cómo es su puesta en escena. Gonzalo Pinillos debutó en el escenario de Tiflis con una chaqueta de cuero marrón, con un globo aerostático de la bandera de Georgia, zapatillas personalizadas con textos literarios, Peter Pan y Alicia, y un micrófono de diadema para potenciar la coreografía. La puesta en escena de Érase una vez se divide en 3 actos. Inicia íntima con piano y primeros planos, rompe con lengua de signos y energía en el estribillo Everything is possible, y culmina en un universo mágico con una biblioteca circular gigante. Los visuales recrean mundos de fantasía, castillos, cielos, castillos, cielos violetas y personajes literarios, mientras que el vestuario de los bailarines, de Daniela y de Alex, incluyen mapas y fragmentos de Platero y yo o Juan Salvador Gaviota. Juan Sebastián, el director escénico, define el concepto como un juego trasladado al presente donde 3 amigos vuelven a imaginar a través de los libros, alejándose de las pantallas. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño vídeo de minutos antes del ensayo y algunos avances
Ahí el equipo celebrando el ensayo. En el segundo ensayo, bueno, Gonzalo Pinillos, Daniel Ares completaron el segundo ensayo ajustando planos de cámara para mejorar la complicidad y fluidez coreográfica, además de decorar el camerino con una bandera de España y un mapa. La puesta en escena, inspirada en los libros de Elige tu propia aventura, transforma el escenario en una biblioteca inmersiva. Los laterales evocan lomos de libros gigantes de clásicos como Pinocho y El Patito Feo, mientras la escalera central funciona como pantalla adicional. Los efectos visuales incluyen polvo de hadas, estilo campanilla, un instante Polaroid que devuelve a los artistas al presente y la silueta final de Gonzalo aludiendo a Peter Pan. El cierre de la actuación incorpora humo bajo y pirotecnia, con libros girando alrededor de los artistas, creando una transición muy mágica descrita por el escenógrafo Juan Sebastián. Así que parece que sí que vamos a tener libros volando. Aquí tenemos más imágenes. Vale, no voy a poder ver el vídeo. Vale. En fin, sí que tenemos aquí un vídeo en... Ahí tenemos cómo luce todos los visuales y la puesta en escena. Pues nada, Gonzalo, está chulísima. Si os habéis fijado, como claro, en este año en que Eurovisión Junior todas las candidaturas son baladones épicos con lucecitas, estrellitas, cosas así, pues yo creo que esta puesta en escena, que luce súper bien, que está muy interesante, que está muy divertida, oye, puede llamar muchísimo la atención. Así que nada, yo creo que de verdad caben muchas posibilidades de que pasen muy buenas noticias. Así que, pero da igual, lo importante, Gonzalo, es que disfrutes, que te lo pases fenomenal, que disfrutes de la experiencia. Los ensayos se te ve perfecto, como siempre te hemos visto actuar y cantando. La puesta de escena está preciosa, los visuales también están chulísimos y seguro que luce de fábula. Pues nada, muchísima suerte y nada, esperemos que volvamos con una muy buena posición. Vamos ya con noticias de preselecciones nacionales. Benidorm Fest, RTV Play estrenará mañana los adelantos. Bueno, lo de que RTV Play, lo de RTV Play me lo acabo de sacar yo de la manga. La cuenta oficial del Benidorm Fest lo que está diciendo es que mañana, jueves, podremos escuchar hasta 30 segundos de las 18 canciones del Benidorm Fest. Sí que luego ponen aquí el @RTV Play. Entonces, pues chicos, yo entiendo que es en RTV Play, ¿no? Es que se estaba hablando de que quizás se estrenaba en un especial después del programa de Broncano, no sé qué, no sé cuánto. No sabemos todavía, o yo a este momento de ahora no sé si va a ser a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 11 de la noche. Yo ahora mismo no lo sé. Si alguno lo sabe en el chat, ahora que me lo diga o calle para siempre. Pero bueno, que mañana tenemos esos 30 segundos. 30 segundos que, por ejemplo, que Danny J nos confirmó que les habían dejado elegir a ellos exactamente qué 30 segundos. Pues nada, mañana explota la fiebre del Benidorm Fest, las hachas, los cuchillos, las dagas voladoras y ya elegiremos a nuestras canciones favoritas con esos 30 segundos, que es que 30 segundos son un montón. ¿Qué quieres que te diga? Son un montón. Ahí ya se va a ver mucho de la canción. Pues nada, pues sí, pues muchas ganas para centrarnos ya en nuestro Benidorm Fest, que este año lo vamos a disfrutar a tope. Nos han anunciado presentadores, grandes presentadores para esta edición.
Jesús Vázquez y Javier Ambrosi fichan como presentadores del Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernán y Lala Chus. RTV desvela el cartel de lujo de presentadores para el 5º aniversario. Jesús Vázquez se incorpora a la cadena pública de RTV y Javier Ambrosi debuta en el formato, repiten Inés Hernán y Lala Chus. Lala Chus se sumará a los presentadores en la gran final y conducirá el programa especial posterior junto a Inés Hernán. Darán más detalles en una rueda de prensa el 8 de enero. Se confirman las fechas y la publicación de las canciones el 18 de diciembre. Y nada, pues eso, oye, pues un equipo de presentadores muy chulo, a mí me gusta mucho, sobre todo Jesús Vázquez, yo estoy encantado, vamos, es un presentador que me gusta muchísimo. Javier Ambrosi, a ver qué tal se desenvuelve, porque así, bueno, lo hemos visto de jurado en lo de las máscaras, ¿no? También lo hemos visto de jurado en Drag Race. Bueno, a ver qué tal se desenvuelve de presentador. Más de preselecciones nacionales de otros países. Ya tenéis todas las canciones de Letonia, las 24, ya están publicadas. Va a haber 2 semifinales, el 31 de enero y el 7 de febrero, y la final el 14 de febrero. 10 serán las que pasen a la final. Así que ya las podéis escuchar. Más las de Estonia también están. Ya tenemos las 12 canciones del Estilao 2026. También las tenéis publicadas en la ERT, pero también las tenéis en YouTube para poder escucharlas. Así que también podéis ir viendo cómo son las canciones de Estonia de este año. Dinamarca. La televisión danesa revelará a los participantes del Dance Melody Grand Prix el próximo 22 de enero. Serán 8 artistas que competirán en la final que se celebrará el 14 de febrero. El responsable del formato detalla que la selección combina una convocatoria abierta con colaboraciones directas con discográficas e industria. La emisora busca canciones que funcionen tanto a nivel nacional como en Eurovisión, evitando ser una mala copia de lo que ganó el año anterior. Vamos a noticias de Alemania. El Das Deutsche Finale 2026, la final alemana de 2026, se celebrará el 28 de febrero. Bajo la organización de la SWR. Recordar que cambiamos de cadena. Que asume el liderazgo de la delegación en colaboración con la BR y la HR, que supongo que serán otras cadenas. Tina Sikorsky se estrena como nueva jefa de delegación, destacando los 70 años de historia del festival y la intención de encontrar la actuación perfecta para Viena. El proceso de selección ha incluido campamentos de compositores con productores internacionales. Y los finalistas han sido elegidos por expertos de la industria, un jurado internacional y jurados del público. En enero es cuando nos anunciarán a los participantes y los detalles de cómo serán las galas o lo que tengan pensado para celebrar este año. Croacia. Ha habido ya una eliminación, una sustitución. Gabriel Ivić sustituye a Karolina Jic en el Dora de Croacia tras ser descalificada por su nacionalidad, ya que Karolina Jic ha sido descalificada al confirmarse que no posee la ciudadanía de la República de Croacia, requisito indispensable según las reglas. Iba a competir con el tema Breathe Her In, que ya queda fuera de concurso, y entran los suplentes. Recordad que Dora siempre tiene los suplentes y menos mal que los tiene porque todos los años los usan. Y por ejemplo, Baby Lasagna era suplente y al final quedó segundo en Eurovisión. Entonces, Gabriel Ivić participará con la canción Light Up en sustitución. Así que nada, ya tenemos una de las primeras retiradas. Ya la segunda, bueno, está eliminada. Pero segunda retirada que yo así que tire de memoria. Y bueno, ya tenemos el running order para el Festival Ikengues y la distribución de semifinales y el running order para el Festival Ikengues de
a Albania para las semifinales del 17 y del 18 de diciembre. Pues empieza con Rijersa Loka y cierra la primera con Resarta Esmaya. Entre las últimas está Enchi Nasufi, cosa que me alegra. Y en la segunda empieza Saviana Verda y acaba Evi Rechi, que también es un nombre potente. También penúltima Fifi Tiriyoshi. Los últimos ahí han dejado buenos nombres. Y vamos con noticias de otros festivales y que quizás este año nos vamos a tener que centrar en ellos un poquito más y fijarnos que quizás hasta ahora no lo estamos haciendo para entretenernos. Mira, María Pelae, nuestra María Pelae del Benidorm Fest, va a representar a España en el Festival de Viña del Mar en la competencia Folklore. Ahí la tenemos anunciada en la competencia folclórica con la canción Que vengan a por mí, representando a España. Así que estaremos muy atentos. Pero no es el único. Antoñita Molina competirá en la categoría internacional de Viña del Mar con el tema Me Prometo. Y se va a enfrentar... Ostras, esto me acabo de enterar. Se va a enfrentar a rivales como el grupo Vanilla Ninja. ¿Los Vanilla Ninja van a Viña del Mar? Pues según esto sí, anda tú, qué gracia. Bueno, también competirá contra Chiara de Italia, Johnny Sky de República Dominicana, Trex de México y Son del Valle de Chile. La noticia reafirma la participación de María Pelae en la categoría folclórica, completando así la doble representación española en el certamen chileno. Y Molina aspira a suceder a su compatriota Nia Correia, quien se alzó con la gaviota de plata en la edición 2025. Bueno, pues nada, este año estaremos pendientes del Viña del Mar. Estaremos pendientes del Viña del Mar por, bueno, como os decía, hice un vídeo especial, pues comunicando mi posición dentro del canal. Toxic Vision ha cerrado, ahora estamos en el canal de Chico Tóxico. Bueno, ahí en ese vídeo os explico absolutamente todas las motivaciones y mi posicionamiento y qué planes tengo. También suelto alguna lagrimita que se me escapó sin querer, pero entre los planes pues entra, así a modo de resumen, hacer boicot también al Festival de Eurovisión y no hablar del Festival de Eurovisión organizado por la UER aquí en este canal. Eso conllevará a que la Weekly no va a dar más noticias relativas a Eurovisión. No vamos a dar más noticias relacionadas de Eurovisión, por lo que ya no será el noticiario semanal de noticias de Eurovisión, sino que será por ahora el noticiario de festivales y de música internacional. No quiero hacer promoción de lo que es el concurso, crear hype, crear fandom, ya sabes, comentar participantes, canciones, que si el running order, que si el sorteo de las semifinales, no sé cuánto. Pero cualquier información importante relacionada con la organización, si hay alguna otra retirada, si hay algún escándalo más relacionado con Eurovisión, lógicamente aquí lo comentaremos, ¿no? Pero sintiéndolo mucho, no vamos a hacer seguimiento ni de las noticias relacionadas con el Festival de Eurovisión. Eso entonces, pues bueno, pues por ahora voy a mantener la Weekly abierta hasta final de temporada en marzo. Este año la temporada acabará en marzo y ya nos replantearemos, pues igual que me estoy replanteando el futuro del canal y pues me tendré que replantear el futuro del podcast. Quizás cierra este año, quizás nos reinventamos el año que viene, ya lo veremos. Sea como sea, muchísimas gracias por todo el seguimiento. No sé cuántos años llevo con el podcast, si digo la verdad, 3, 4, no lo sé. Pero muchísimas gracias por el seguimiento, muchísimas gracias por todos los mensajes tan bonitos que me habéis dejado en el vídeo de despedida, en todas las redes sociales, los mensajes privados. De verdad, solo tengo agradecimiento eterno y me voy con muchísimo ego. De verdad, muchísimas gracias.
Seguimos aquí, seguimos en el canal de Chico Tóxico, seguimos hablando de música, pero pues nada, lo que ya os he explicado en ese vídeo, no podemos seguir dando cobertura al Festival de Eurovisión. Sí que, por respeto a Gonzalo Pinillos, seguiremos viendo Eurovisión Junior 2025, haremos reacción, lo veremos el fin de semana y lo comentaremos. Lo último que haremos relacionado con Eurovisión. Y como me están diciendo ahí Manuar, recordaros, y lo que os decía yo en ese vídeo en el que me emocionaba, que Eurovisión es nuestro, como decía Bambi Zag, Eurovisión no es de ellos. Ellos no representan el verdadero Eurovisión. Eurovisión es nuestro. Nosotros sí que representamos el verdadero Eurovisión. Y eso no nos lo pueden quitar nunca. Un asbesto muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Mucha fuerza. Y nada, que muchísimas gracias y seguimos. Un asbesto muy fuerte. Chao.